¿Sabes cuál es el problema con la mayoría de las personas cuando se trata de dinero? No es que ganen poco, es que no saben qué hacer con lo que ya tienen. Muchos viven como esclavos modernos. Tienen un ingreso, pero no tienen paz. Trabajan duro, pero no construyen libertad. Creen que ahorrar es suficiente y se frustran cuando la vida los sacude con una emergencia. Jim Rohn solía decir: la libertad no se consigue con más dinero, sino con mejores decisiones sobre él. Y por eso hoy vamos a revelar 5 leyes de riqueza que no solo hicieron a Jim Rohn millonario, sino que pueden darte algo más valioso: libertad de verdad. La clase de libertad que no depende del dólar, do euro, ni del peso, sino de hábitos inquebrantables. Este no es un video para hacerte rico de la noche a la mañana, es un manual para que nunca más vuelvas a vivir con miedo al final del mes. Y sí, funciona a cualquier edad. No se trata de cuánto ganas, sino de cuánto conservas y en qué te transformas en el proceso. Jim Rohn, la primera ley de la riqueza es tan simple que muchos la ignoran, y por eso mismo viven rompiéndola todos los días. Págate a ti primero, siempre, cada vez que recibas dinero, un sueldo, una venta, un proyecto, lo que sea. Lo primero que debes hacer no es pagar cuentas, ni comprar algo, ni cubrir deudas. Es separarte una parte, para ti, para tu futuro, para tu independencia, para tu libertad. Jim Rohn decía que la disciplina de ahorrar es la prueba más clara de autoestima financiera. Si te pagas primero, estás diciéndole al universo: yo valgo, mi futuro importa. No nací solo para sobrevivir. ¿Cuánto debes separarte? Rohn recomendaba empezar con el 10% de todo lo que entra, y si eso parece mucho, empieza con 1%. Lo importante no es el monto, es el hábito. Pagarte. Primero activa un principio de escasez positiva, porque ahora tendrás que ajustar tus gastos al 90%, y eso te vuelve más creativo, más estratégico, más consciente. Si no puedes vivir con el 90% de lo que ganas, no vivirás bien con el 150% tampoco. Decía Rohn: lo que no debes hacer, no separes y después lo uses en caso de emergencia. Emergencias reales existen, pero tu futuro no es una opción descartable. No creas que necesitas ganar mucho para empezar. La ley funciona con cualquier ingreso. Si ganas poco, el hábito se vuelve más poderoso. Historia real, estilo storytelling curto. Un joven estudiante, inspirado por una charla de Rohn, comenzó a separar 5% de su salario de medio tiempo. Al principio, parecía insignificante, pero en 2 años había ahorrado lo suficiente para invertir en un curso que lo llevó a un empleo 10 veces mejor. No se hizo rico de la noche a la mañana, pero dejó de ser esclavo de cada centavo. Esta fue solo la primera ley. El dinero es un excelente sirviente, pero un pésimo amo. Jim Rohn. Esta es una de las frases más poderosas que Jim Rohn nos dejó, y encierra una verdad que pocos entienden hasta que ya es demasiado tarde. La segunda ley de la riqueza dice lo siguiente: el dinero fue hecho para servirte, no para controlarte. Si trabajas solo por dinero, si todas tus decisiones giran alrededor de cuánto ganas o cuánto te falta, entonces no eres libre. Puedes tener un buen sueldo, incluso una vida cómoda, pero si el dinero dicta tus pasos, emociones y decisiones, entonces es tu amo. El dinero no debe ser una fuente de estrés constante, ni el termómetro de tu valor personal. Mucha gente vive atrapada en un ciclo donde el dinero es la razón de sus preocupaciones, la excusa para no arriesgar o el motivo por el cual venden sus horas al mejor postor. Esto es exactamente lo que Jim Rohn enseñaba a evitar. Él nos invitaba a cambiar la perspectiva y tratar el dinero como una herramienta poderosa. Sí, pero que debe estar bajo nuestro dominio. Convertir el dinero en tu sirviente significa tomar el control de tus finanzas con propósito y estrategia. Invertir no solo en productos financieros, sino también en ti mismo. Cada dólar que entra debe tener una función asignada: crecimiento, protección, multiplicación. No se trata solo de gastar menos,
sino de dirigir tu dinero hacia cosas que construyen. Comenzar con pequeñas inversiones, incluso si son simbólicas, ya representa una decisión de liderazgo financiero. Además, implica crear fuentes de ingreso adicionales. No puedes depender de una sola entrada económica, porque eso te deja vulnerable. Jim Rohn hablaba de la importancia de los ingresos residuales, de sembrar hoy para cosechar mañana. Automatizar tus decisiones financieras, como ahorrar o invertir una parte fija cada mes, te libera de la carga mental y emocional que muchas veces frena a las personas. La verdadera libertad financiera no se trata de tener millones en el banco. Se trata de no tener miedo del dinero, de no estar atrapado en pensamientos de escasez, en ansiedad constante por las cuentas o en la carrera interminable de ganar más sin un propósito. El dinero, cuando es tu sirviente, trabaja a tu favor incluso mientras duermes. Pero cuando es tu amo, te hace trabajar sin descanso y nunca parece suficiente. Jim Rohn lo repetía: el dinero fluye hacia las personas que saben administrarlo y huye de quienes lo temen o lo malgastan. La clave está en desarrollar una mentalidad de responsabilidad, visión y control. Porque cuando tú controlas el dinero, controlas tu destino. La tercera ley revela algo mucho más profundo, que lo que te hace verdaderamente rico no es lo que tienes, sino en quién te conviertes. Jim Rohn solía decir: si quieres atraer el dinero, conviértete en una persona valiosa. Esta tercera ley puede parecer simple a primera vista, pero es profundamente transformadora. Vivimos en una cultura que empuja a las personas a perseguir el dinero como si fuera el premio máximo de la vida. Pero cuanto más lo persigues directamente, más se escapa. Es como correr detrás de tu sombra. La clave, según Jim Rohn, no está en perseguir el dinero, sino en aumentar tu valor como ser humano. Porque el dinero en realidad es una recompensa que el mercado te da por el valor que entregas. Cuando una persona decide enfocarse en su crecimiento personal, en mejorar sus habilidades, su carácter, su forma de pensar, está sembrando las bases de una riqueza verdadera y duradera. El dinero es el resultado, no el objetivo. En lugar de preguntar ¿cuánto puedo ganar?, la mentalidad correcta es preguntar ¿cómo puedo valer más para el mundo? Cuanto más valor ofreces, en forma de soluciones, conocimiento, liderazgo, inspiración o servicio, más personas querrán recompensarte. Este principio se aplica en todos los niveles. Si eres un empleado, el secreto no es exigir un aumento, sino convertirte en alguien imposible de reemplazar. Si eres un emprendedor, la clave no es subir los precios, sino aumentar el impacto de lo que ofreces. El mundo recompensa a las personas que resuelven problemas, y cuanto más grandes los problemas que resuelves, mayor será la recompensa. No se trata solo de educación formal. A veces, la persona más valiosa en una organización no es quien tiene más títulos, sino quien sabe tomar decisiones bajo presión, quien mantiene la calma en medio del caos, quien conecta a las personas, quien tiene una visión más amplia. El valor personal no es una cuestión académica, es una construcción diaria de hábitos, actitudes y principios. Jim Rohn enfatizaba que la riqueza es algo que tú atraes por la persona en la que te conviertes. No hay necesidad de mendigar dinero, ni de obsesionarte con números. La estrategia es convertirte en alguien tan valioso que el dinero, las oportunidades, las alianzas y los recursos vengan a ti. Esto también significa dejar de pensar como víctima. No esperar que el mundo te dé algo, sino levantarte cada día decidido a aportar algo tú. Además, cuando tu objetivo es aportar valor, tu motivación se vuelve más sostenible. No te frustras si el dinero no llega inmediatamente, porque sabes que estás construyendo una reputación, una marca personal, una base sólida y, lo más importante, dejas de depender de factores externos. El mercado puede subir o bajar, las tecnologías pueden cambiar, pero una persona con alto valor siempre tendrá demanda. Esta ley te obliga a mirar hacia adentro, a preguntarte, ¿en qué estoy mejorando hoy? ¿Qué nueva habilidad estoy desarrollando? ¿Qué puedo ofrecer que otros no pueden? Porque cuando tú cambias, todo cambia. Cuando tú creces,
tu riqueza crece contigo, y cuando entregas valor auténtico, el dinero se convierte en una consecuencia natural, no en una preocupación constante. Esta ley es una bofetada de realidad para muchos. Jim Rohn no la decía para incomodar, sino para despertar. Porque la verdad es simple, no importa cuánto ganes, si no tienes control sobre tu dinero, nunca tendrás verdadera libertad financiera. La historia está llena de personas que ganaron fortunas y terminaron en la ruina. ¿Por qué? Porque el problema no era la cantidad que entraba, sino la falta de conciencia sobre cómo y por qué salía. Jim enseñaba que cada dólar que pasa por tus manos es una prueba de tu disciplina, tu visión y tu madurez. ¿Lo gastas impulsivamente? ¿Lo inviertes con sabiduría? ¿Lo ahorras para oportunidades futuras? La manera como usas tu dinero hoy refleja exactamente la vida que tendrás mañana. No hay magia, solo causa y efecto. Y aquí entra una verdad poderosa. Quien administra poco con sabiduría será digno de administrar más. Pero quien desperdicia lo poco nunca estará listo para o mucho. Controlar lo que ganas comienza por algo que muchos evitan: enfrentar tus números. Saber exactamente cuánto entra, cuánto sale y para dónde está yendo cada centavo. No se trata de volverse tacaño o vivir con miedo. Se trata de gobernar tu vida financiera con propósito, porque cuando no sabes a dónde va tu dinero, es porque él está gobernando a ti. Y un rey que no conoce su reino pierde todo. Jim Rohn recomendaba una regla simple pero revolucionaria: separar tus ingresos en categorías claras. Una parte para necesidades, una para ahorro, una para inversión y una para generosidad. Él creía firmemente que el acto de dar también educa tu alma para no volverse esclava del dinero. Pero dar con inteligencia, sin dejar de ser responsable. Porque libertad no es gastar sin límites, es saber que tú decides, no tus impulsos. Otro punto fundamental que Jim enfatizaba es que controlar el dinero es un hábito. No se trata de hacerlo bien una vez, sino de practicarlo diariamente. Registrar tus gastos, planificar tus compras, resistir el impulso del «lo merezco». Porque a veces, lo que tú mereces no es comprar algo nuevo, sino tener paz financiera. Y esa paz no se compra, se construye con decisiones pequeñas y consistentes. Y algo crucial: no uses tu nivel de ingresos como excusa. Hay personas que ganan poco y construyen patrimonio, y hay personas que ganan mucho y viven endeudadas. Porque no es sobre el monto, es sobre la mentalidad. Si tú aprendes a controlar $100, estarás preparado para 1000. Y si no puedes manejar 1000, ¿cómo esperas manejar 10,000 sin destruirte en el proceso? Esta ley también toca un aspecto emocional. Muchos usan el dinero para anestesiar vacíos, compras impulsivas para llenar carencias, deudas escondidas para mantener apariencias. Pero el autocontrol financiero también es autocontrol emocional. Es madurez en acción. Es la habilidad de postergar el placer inmediato por una recompensa mayor en el futuro. Es tener carácter, y como siempre decía Jim Rohn, el éxito no es algo que se persigue, es algo que se atrae por la persona en la que te conviertes. Así también es la riqueza. No la persigas sin control. Domina tus finanzas primero. Porque solo cuando puedes controlar lo que tienes hoy, serás digno de manejar lo que vendrá mañana. Jim Rohn fue categórico ao afirmar: depender de una sola fuente de ingresos es como construir tu casa sobre una sola columna. En el primer temblor todo se derrumba, y los temblores vendrán. Cambios económicos, despidos inesperados, enfermedades, crisis globales. No es una cuestión de sí, sino de cuándo. Por eso, construir múltiples fuentes de ingresos no es ambición, es sabiduría. El problema es que mucha gente vive como si el empleo fuera eterno, como si el patrón tuviera la obligación de mantener su estilo de vida. Pero la verdad es que nadie cuida tus finanzas como tú. Jim enseñaba que el empleo es solo el comienzo, no el destino. Es la base desde la cual puedes construir otros pilares. Una persona inteligente usa su tiempo libre no solo para descansar, sino para sembrar. Sembrar conocimiento, sembrar habilidades,
sembrar oportunidades que con el tiempo se convertirán en nuevas entradas. Diversificar tus ingresos no significa volverte un esclavo de múltiples trabajos. Significa pensar como inversionista de tu propia vida. ¿Qué sabes hacer bien que otros valorarían? ¿Qué activos podrías adquirir que trabajen por ti? ¿Qué talentos tienes que, si fueran organizados correctamente, podrían generar ingresos paralelos? Jim Rohn insistía, cada persona debería tener al menos 3 fuentes de ingreso activas o en desarrollo. Eso no solo te protege, sino que te empodera. Y aquí viene un punto crucial. Construir nuevas fuentes de ingresos no siempre requiere dinero. A veces lo que necesitas es tiempo y compromiso. Internet, por ejemplo, ha democratizado las oportunidades. Nunca antes había sido tan posible monetizar ideas, habilidades, conocimientos. Pero la mayoría prefiere pasar horas consumiendo contenido inútil, en lugar de crear algo útil. ¿Por qué? Porque es más cómodo ser espectador que protagonista. Pero el éxito no visita espectadores, solo se sienta con quienes actúan. Jim también hablaba de los ingresos pasivos, aquellos que no requieren tu presencia constante. Inversiones bien hechas, propiedades, negocios digitales, derechos de autor, productos que venden mientras duermes. Él decía, no te conviertas en esclavo del reloj, haz que el reloj trabaje para ti. Y eso solo ocurre cuando tus ingresos ya no dependen exclusivamente de tu esfuerzo físico diario. Otro punto poderoso. Quien tiene varias fuentes de ingreso puede tomar decisiones con más libertad. No estás atado a un jefe tóxico, a un sistema injusto, ni a un empleo que ya no te inspira. Puedes decidir con más coraje. Puedes decir no cuando antes te sentías obligado a decir sí. Y esa libertad no tiene precio. Es la diferencia entre vivir por obligación y vivir por propósito. Pero hay algo que necesitas entender. Crear múltiples fuentes no es un evento, es un proceso. Requiere paciencia, estrategia y principalmente acción constante. Muchos se pierden esperando la gran idea, mientras otros simplemente empiezan con lo que tienen. Y con el tiempo, esos pequeños comienzos se vuelven grandes pilares, porque la multiplicación comienza con la semilla, no con la cosecha. Para 1900 cerrar, Jim Rohn repetía, los ricos buscan construir redes, los pobres buscan trabajo. Y no era desprecio, era despertar, porque quien construye redes de ingresos, redes de oportunidades, redes de colaboración, nunca estará solo en la tormenta. Y en este mundo volátil, la independencia financiera comienza cuando decides no ser más un prisionero de un solo cheque. Hemos recorrido 5 leyes, no fórmulas mágicas, no atajos vacíos, 5 fundamentos que guiaron a Jim Rohn desde una vida común hasta una vida de impacto global. Y lo más poderoso es que ninguna de estas leyes depende de suerte, contactos o condiciones externas. Todas ellas comienzan dentro de ti. Porque la verdadera riqueza no es solo acumular dinero, es tener opciones. Es despertar sin miedo al fin del mes. Es poder ayudar a quienes amas sin mirar el saldo en la cuenta. Es vivir con propósito, sin estar encadenado al reloj, ni a jefes, ni a sistemas. Y eso no se compra, se construye. Cada una de estas leyes es como un ladrillo. Aplicadas, juntas día tras día, forman un muro sólido contra la pobreza, la ansiedad y la esclavitud moderna. Y lo mejor, funcionan a cualquier edad. No importa si tienes 20, 40 o 60 años. El momento perfecto para comenzar a aplicarlas fue ayer. El segundo mejor momento es ahora. Recuerda, gastar menos de lo que ganas, invertir en ti, cultivar la paciencia, pensar a largo plazo y nunca depender de una sola fuente de ingresos. Si tomas estas reglas en serio, el cambio será inevitable. No inmediato, pero inevitable. Jim Rohn solía decir, el éxito no es algo que persigues, es algo que atraes por la persona en la que te conviertes. Así que deja de perseguir resultados y empieza a trabajar en ti. Porque cuando tú cambias, todo a tu alrededor comienza a cambiar también. Te invito a guardar este video, volver a verlo, anotar estas leyes, aplicarlas una a una. No solo para ti,
sino para las generaciones que te siguen, porque tu libertad financiera no es solo un destino, es un legado. Y si este contenido te ayudó, no olvides suscribirte, compartirlo con alguien que lo necesite y dejar en los comentarios: estoy listo para construir mi libertad. Nos vemos en el próximo video. El viaje apenas comienza.